Comienza en Es Radio, Es la Crónica de Fernando Delgado. Es libre, es veraz, es independiente, es responsable, es plural. Es la Crónica de Fernando Delgado. Muy buenas. Bueno, miércoles. El martes fue ayer. Iba a decir 13, que el 13 es hoy, pero el martes fue ayer. Nos queda la rebabita esa del 13. Yo que soy muy supersticioso. Pero bueno, tenemos un tiempo extraordinario, con lluvia. Para mi compañero Fran Murillo no es tan bueno, porque como tiene alergia a las flores, pues no se puede permitir el lujo de oler la rosa ni los claveles, porque le sale la rosa y el clavel, pero le salen en la frente. De modo que desde aquí a nuestro compañero que no huelan las flores. Porque para eso estamos nosotros. Y ya se lo decimos. Bueno, ayer sí la consejera, que fue lo primero que dijo, que algunos políticos, o prácticamente todos los políticos en Madrid, había que cogerlos con pinzas. Y por eso vamos a empezar. Estrella, ¿a ti qué te parece? Hombre, pues a mí me parece que es una situación que se está extendiendo en el tiempo, que no tenía que extenderse tanto en el tiempo. Yo, por la parte que me corresponde como militante del Partido Socialista, decir que en este caso Pedro Sánchez está haciendo todos los esfuerzos y que esta situación se desbloquea gracias a que fuera una investidura, a pesar de no tener aritméticamente los números que tenía que tener para salir investido presidente del gobierno, pero sí que es cierto que la situación se desbloquea y que ahora, como sabéis, anuncia Su Majestad el Rey que el 25 y 26 vuelve a convocar a los candidatos, en el caso de que hubiera candidatos, y si no, el 2 de mayo tienen que desconvocarse las Cortes y elecciones. El ir a elecciones, Fernando, y ya muy breve, es un fracaso de todos y cada uno de los representantes de las distintas formaciones políticas de este país. Porque la ciudadanía, que fue quien votó, estableció las aritméticas que tenemos en la Cámara, en el Congreso de los Diputados. Y lo que hay que tener es voluntad de diálogo, de llegar a acuerdos y sacar para adelante un gobierno de cambio en este país, que es lo que ha dicho la mayoría de la ciudadanía española. Bueno, Gemma, empiezo por lo último, que como no puede ser de otra forma. La verdad que como tengo los tres, Estrella Gordillo, Gemma Cortés y Dani Guerrero. Es verdad, lo dábamos por PSOE, hecho. PP y Podemos. Bueno, empiezo por el final de Estrella, que decía que los españoles habían querido una mayoría. La mayoría que quisieron los españoles, y lo hemos dicho en multitud de ocasiones, fue la del Partido Popular, que sacó más de 7,5 millones de votos de los españoles. Pero aún así, y también lo decía Estrella, la aritmética con la que el señor Sánchez se presentó a una investidura era clara. O pactaba con Podemos y con los independentistas, o sabía que no iba a tener una investidura. Por tanto, si ya sabía que no iba a pactar ni con Podemos ni con los independentistas, creo que esto fue un fraude. Decirle al rey que va a una investidura que fue la primera en la historia que no salió adelante, me parece que esto fue un fraude. Pero aún así hemos podido ver al señor Sánchez y a todos los partidos, que al final aquí han quedado todos retratados en lo que se dijo en campaña y en lo que finalmente han hecho. Hemos visto a un señor Sánchez o al señor Hernández ayer en rueda de prensa diciendo que todo tipo de relación con Podemos estaba absolutamente rota, que Pablo Iglesias no era de fiar y que no querían saber absolutamente nada de Podemos ni de Pablo Iglesias, y hoy hemos podido ver otra vez a un Pedro Sánchez que medio está rogando que por favor les apoye, que les deje ser presidente, que no desbloqueen una situación. Por tanto, creo que estamos perdiendo el tiempo, estamos en un auténtico ridículo de cara a Europa y de cara al mundo. Dani Guerrero, hijo, ¿qué apellido te he metido antes? Guerrero, creo que ha sido. Guerrero. También soy Guerrero, pero no vienen los apellidos. Le hemos dado tantas vueltas a esto que yo el otro día me quedé en una tertulia, me quedé con ganas de decir una cosa, lo que pasa es que ya era el final, el lunes, y no pude decirla. Voy a aprovechar para decirla aquí. Creo que desde nuestro punto de vista es muy fácil desmontar
el por qué no es posible llegar a un acuerdo con el Partido Socialista. Y voy a subrayar dos hechos. En primer lugar, ¿por qué el Partido Socialista pacta antes con Ciudadanos y después ya intenta abrir ese pacto hacia Podemos? Si se supone que Partido Socialista ha estado diciendo durante toda la campaña que Albert Rivera y Ciudadanos es la nueva derecha, son las nuevas generaciones del Partido Popular con otro nombre, porque no intentó pactar primero con Podemos, con el que supuestamente y en sus propias palabras tienen un 70% de acuerdo en las medidas. Y en segundo lugar, una vez que se ha hecho eso, hemos escuchado durante toda la semana pasada al líder de Ciudadanos decir: nosotros podemos pactar con Podemos siempre que Podemos reduzca sus aspiraciones hasta el 1% de su programa. Cosa que, como los espectadores y oyentes entenderán, ningún partido podemos ceder, pero hasta dejar el 1% de nuestro programa, cuando solo tenemos 200.000 votos sobre 5 millones, hay que recordarlo, de diferencia con el PSOE, ningún partido va a hacer esa cesión al 99% de lo que pedía. Entonces, cuando llegamos a la reunión del otro día, del viernes pasado, vemos que el PSOE nos dice, bueno, algo se podría retocar, pero Ciudadanos, que es parte fundamental en ese pacto, dice: apenas vais a poder retocar nada, no va a haber modificaciones sustanciales. Entonces, después de esta explicación, creo que a nadie le puede quedar la duda de que nosotros sí teníamos voluntad de pactar, pero si vamos a un sitio a pactar y nos dice: oye, del 100% que hay ya pactado, podéis modificar el 1%. ¿Esa qué clase de generosidad es? Si me permite, Fernando, sí. Contestar por alusiones a ambos, ¿no? Gema dice que ellos tienen la mayoría. Sí, Gema. Sois el partido más votado, una mayoría minoritaria. Igual que aquí. Tan es así que... Igual que en Extremadura. Bueno, una mayoría minoritaria. Lo que ocurre, Gema, es que os tendréis que hacer mirar si ¿por qué el Partido Popular, en el más absoluto de los inmovilismos, Rajoy no ha hecho absolutamente nada para hablar con el resto de fuerzas políticas? Yo no te he interrumpido, te pido por favor que no me interrumpas. Bueno, no me he interrumpido ahora, ya me interrumpirá. Para hablar con el resto de fuerzas políticas es totalmente incapaz. Nadie quiere ir de la mano del Partido Popular por todo lo que ha llovido en años anteriores. Daniel habla de por qué el Partido Socialista hace un acuerdo con Ciudadanos antes que con Podemos. Pues bueno, pues mira, te lo voy a explicar, Daniel. Hay que tener un poquito de memoria y mirar hacia atrás. El mismo día que Pedro Sánchez va a hablar con el rey, que previamente sale Pablo Iglesias, sin haber hablado con Pedro Sánchez ni con ningún representante del Partido Socialista, faltándonos al respeto a todos los militantes del Partido Socialista, que somos muchos, decide investirse vicepresidente y formar él solo el gobierno, sin hablar de ni una sola medida, ni una sola película, ni una sola propuesta. Y eso lo vieron todos los españoles, no es que lo diga yo, es que en la rueda de prensa famosa de la vicepresidencia, bueno, pues lo vieron todos los españoles. Con posterioridad se va a una negociación con Ciudadanos sin hablar de sillas, sino hablar de programa y de medidas. Y se acuerdan 200 medidas. 200 medidas que en una segunda ronda se le ofrecen a Podemos, que ha sido la de hace unos días. Y por cierto, en esas reuniones, Podemos y el Partido Socialista y Ciudadanos coincidimos en el 70% de las medidas, en la educación, en la sanidad, en todas las políticas sociales, en las políticas que realmente le importan a la ciudadanía de este país. ¿Sabes en qué no coincidimos, Daniel? No coincidimos en los vetos que vosotros establecéis con respecto al resto de formaciones políticas, ni coincidimos en apoyar un referéndum para que parte del territorio de este país se independice. Ahí es donde está la madre del cordero, en el independentismo y el famoso referéndum, y en los vetos que vosotros estáis estableciendo con respecto a otra formación política que se llama Ciudadanos y que tiene 40 diputados. Y si no tenemos claro a día de hoy que la izquierda nos suma mayoría en el Congreso y que necesitamos abrir el espectro y negociar con el resto de formaciones políticas, en este caso centro-derecha como Ciudadanos, si no tenemos claro eso, mal vamos. Pedro Sánchez... Ahora es el centro-derecha, ahora Ciudadanos es el centro-derecha. Antes de las elecciones no. Pedro Sánchez insiste en formar, en ser generosos
los intereses generales antes que el interés del partido o de los partidos. Eso es lo que tenemos que mirar, porque eso es lo que te da grandeza de mira y el ser realmente solvente para ser presidente de un gobierno de este país. Bueno, yo, si me lo permite, Fernando, y al hilo de lo que decía Estrella al principio, que el señor Sánchez ha hablado con todo el mundo, que con el señor Rajoy nadie quiere hablar, yo quiero decir y reconocer que es verdad que el señor Sánchez ha hablado con todo el mundo, hasta con Junqueras, de espalda a los militantes, de espalda, no, con el PP no, de espalda a todos los militantes del Partido Socialista, excepto, como decía al principio, con el que ha ganado las elecciones, que es el señor Rajoy, al que le dijo no, es no, por muchas veces que le pregunte. Le ha vuelto a decir el señor Rajoy que lo va a llamar, él ha dicho que no lo llame, gracias. Es decir, que ya me está preocupando que alguien se postule para ser presidente sin que tenga esa capacidad de diálogo. Hablábamos de la generosidad en las negociaciones, y es verdad, cuando uno no tiene mayoría absoluta, tiene que ceder y conceder. En eso se basa una negociación. Y creo que el Partido Popular ha sido el primero que ha tenido alturas de mira. Nosotros hemos permitido que el señor Pachi López del Partido Socialista sea presidente del Congreso, porque hemos entendido que no... Porque hemos entendido... ¿Por qué no se abstienen entre el PSOE y Ciudadanos y de esa manera quedaban un poco apartados a Podemos? Que es una fórmula que Esperanza Aguirre es una política que a uno le gustará, a uno, a unos sí y a otros no, pero clarita la muchacha. Pero yo planteo una cosa, Fernando, ¿qué hubiese pasado si nosotros hubiésemos adquirido la misma postura que ha hecho el señor Sánchez en Madrid, lo hubiésemos hecho en Extremadura? ¿Qué hubiese pasado si el Partido Socialista gana en Extremadura con una mayoría simple, que es que parece que se nos olvida? Y para empezar, el presidente Mónaco no le coge el teléfono. Y lo segundo, cuando se nos ha necesitado al Partido Popular, no hubiésemos estado. Es que creo que ahí están las alturas de miras de un partido político y qué es lo que quiere hacer para contribuir a la sociedad. Y nosotros creo que lo hemos demostrado en Extremadura. La diferencia, Gemma, es que, perdona un segundo, la diferencia es que en este país millones y millones de personas han votado un gobierno de cambio. Ya, pero es que millones y millones de personas han votado al Partido Popular, te guste o no te guste, más de 7 millones y medio de personas. Y tenéis que respetar. No, pero es que no lo respetáis. Y soy muy respetuosa con la democracia. No lo respetáis. Mayoría minoritaria. Porque ni siquiera queréis hablar con ese presidente o con ese candidato que ha sacado 7 millones y medio. Minoritaria. Igual que la que vosotros tenéis en Extremadura. Son dos mujeres contra un hombre. Gracias, difícil, Fernando. Pero bueno. Yo he esperado. No, porque además no tiene sentido tampoco, si no se entiende lo que decimos. A ver, sobre lo que ha dicho Estrella. En primer lugar, humillación. Yo no he hablado de humillación, bueno, no he nombrado esa palabra. Falta de respeto. Falta de respeto a los votantes socialistas, a los votantes y a los militantes, vale, cuando pone en su boca cosas que no decimos. Déjame hablar, por favor. Entendido. Vale, bien, primero. ¿Qué ha hecho el Partido Socialista en la mesa del Congreso antes de que Pablo Iglesias saliera a dar ninguna rueda de prensa haciendo ninguna propuesta? Ha hecho dos cosas. Primero, excluirnos de la mesa del Congreso. Eso sí es una humillación y una falta de respeto. Y en segundo lugar, todavía más humillante por su parte hacia Podemos. Ponernos arriba en el gallinero en el Congreso. Ponerse de acuerdo con Ciudadanos y con el Partido Popular para ponernos arriba en el Congreso, en el gallinero, cada uno separado, unos congresistas nuestros de otros. Esa es la primera falta de respeto. Eso ya claro, cuando se dieron cuenta de que todo el mundo nos había dado la razón de que era una falta de respeto hacia Podemos. Quien ha empezado faltando el respeto ha sido el Partido Socialista y estableciendo claro que su prioridad, antes de hablar nada de referéndum, de si era una línea roja, no era una línea roja, ha sido humillarnos en el Congreso. Segunda parte. Veto. El veto, Estrella, por favor, quiero que ahora cuando te toque el turno me hables de esto, no eludas el tema. No es cierto que el partido de Albert Rivera, Ciudadanos, ha dicho por activa y por pasiva que ellos no podían llegar a ningún acuerdo con Podemos a no ser que renunciáramos a todo nuestro programa. ¿Eso es cierto o no es cierto? Tengo que buscar en el móvil y sacar aquí las cientos de noticias publicadas al respecto. Segunda parte. La rueda de prensa de Pablo Iglesias duró en torno, antes de que empezaran a hacer las preguntas, yo la he visto, creo que fueron unos 27, 28 minutos. 1 minuto y medio
1 minuto y medio se le dedicó a decir que nosotros evidentemente queríamos estar en ese gobierno. ¿Por qué? Porque hemos visto que aquí, como le hemos dado el voto favorable en la investidura al señor Fernández Vara, y luego a la hora de lo importante, que la ley más importante durante todo un año es la ley de presupuestos, son capaces de ponerse de acuerdo con el PP aceptando las medidas del PP y no son capaces de ponerse de acuerdo con nosotros. Entonces, para que hubiese una garantía de que lo que se firmase en el pacto, las políticas, se iban a cumplir, queríamos estar en el gobierno. Pero duró 1 minuto y medio hablar de puestos. En los otros 27 minutos se habló de políticas. Además, somos la única formación que ha presentado no solo propuestas, sino una memoria económica de las mismas. La única formación. Y por último, la propuesta del pacto de PSOE y Ciudadanos. Antes de las elecciones, Ciudadanos para el Partido Socialista era un partido de derecha, cuando no de extrema derecha, a la derecha del Partido Popular. Después de las elecciones, como le interesa pactar al Partido Socialista y no quiere pactar con Podemos, dicen que son un partido de derecha moderada o de centro derecha. Por este tipo de cosas, Estrella, hace 10 años, con el señor Zapatero, sacasteis 11 millones de votos, o 10 millones de votos, no recuerdo exactamente, y ahora estáis en los 5 millones, en el 50%, porque no sois coherentes. Oye, y no se nos pues, si Estrella dice que le faltáis al respeto. ¿Y todavía seguís hablando? ¿Por qué seguís hablando Podemos y el PSOE? Porque nadie quiere unas elecciones. Vamos a ver, nadie, Fernando, vamos a ser claritos, aquí nadie quiere escenificar que es quien se levanta de la mesa y que es el causante de que haya unas elecciones. Y se están buscando subterfugios por un lado y por otro para no escenificar eso, que es lo que supuestamente la ciudadanía más castigaría. Pero yo creo y estoy convencida de que la ciudadanía en este país tiene criterio. Y tiene mucho criterio. Y yo no voy a explicar lo que vimos todos los españoles en esa rueda de prensa. Daniel, en elecciones, en preelecciones, en campaña, en no campaña, después de la campaña, por parte de muchísimos representantes políticos, se han dicho muchísimas barbaridades, muchísimas. Posiblemente Ciudadanos haya dicho lo que haya dicho, el PSOE haya dicho lo que haya dicho, y también vosotros habéis dicho, vamos, porque si por las cosas que se han dicho no nos tuviéramos que sentar a hablar, hombre, si quieres te recuerdo lo de la Calviva, que también lo vio todos los españoles, y eso claro, hay que echarle de comida aparte. Aún así, Daniel, el interés general está por encima de los intereses partidarios, el interés general. Pero el interés de general, este país, no lo estáis teniendo en cuenta. Este país no puede ir a unas nuevas elecciones. Un señor que se llama este Sánchez. país no puede seguir teniendo al gobierno de Rajoy en funciones, con lo que ha caído durante estos 4 años de recorte y el daño que se le ha hecho a la gente más vulnerable en el país. Es decir, y vosotros estáis manteniendo eso. Estrella, es contradictorio. Estáis manteniendo eso, Daniel. Manteniendo. Cuando estás buscando el interés general, no es para nada contradictorio. Y lo que está pasando en el resto de Europa. Lo que pasa es que aquí tenemos un problema de personalismos. Se llama señor Pedro Sánchez y ese es el problema que tiene el Partido Socialista y vosotros en privado lo sabéis y así lo decís. Tenéis un problema y sabéis que esto va a pasar factura. Yo espero que los partidos no estén buscando que no haya elecciones porque son conscientes de que esto va a pasar factura de tanto haber dicho una cosa en campaña y ahora haber hecho la contraria. ¿Estás segura que somos nosotros los que tenemos el problema o sois vosotros los que tenéis el problema con Rajoy? No, es que a lo mejor ¿qué problema tenemos nosotros con Rajoy si ha ganado unas elecciones? Que el problema lo tendrá Sánchez, que se presenta en una lista electoral y queda el cuarto, la formación electoral que queda la cuarta y es el que quiere ser presidente del gobierno con 90 diputados y encima que se permita, ¿qué es la que está cayendo? Y en Extremadura hemos hecho, Gema, lo que mi partido ha hecho en la oposición con Rajoy, en los grandes acuerdos de Estado, en los acuerdos que realmente quiere firmar y lo que quiere hablar el señor Rajoy con el Pedro Sánchez. Pero no, es que estáis haciendo tantas intervenciones tan largas que es que no me da tiempo a participar. Simplemente quiero que tengamos tengamos una intervención donde podamos interrumpirnos y podamos hablar del mismo tema. Y te estoy diciendo... no atropelladamente. Bueno, es mi forma de hablar, perdona. No atropelladamente. Es que es mi forma de hablar. Para que los oyentes se enteren. Venga, perdona, interven tú. Vamos, yo lo que te quiero decir es que hay que tener altura de miras. Y la altura de miras pasa cuando se está en la oposición o cuando se está en el gobierno, sentarse y dialogar y llegar a acuerdos
de los grandes, Es que valga ya, la pero es que redundancia, no se ha querido acuerdos sentar. de Estado. Mira, Perdona, sin atropellarme, sin atropellarme. Pedro No se ha Sánchez, querido déjame sentar con hablar, él. Gema. Pero bueno, sin Pedro atropellarme, Sánchez pero déjame que te conteste a eso. se sentó con No Rajoy se ha para el sentado. pacto antiterrorista, sí. Pero es que es uno de Pedro los acuerdos. Sánchez se Es que es uno sentó. de los acuerdos que le estamos Pues- proponiendo. pues lo que estamos diciendo, Anticorrupción, es lo que estamos antiterrorista, diciendo. altura Ahora, de miras, la recuperación económica. Ese es nuestro pacto que queremos acuerdo ofrecerle al por el señor interés Sánchez. general, sí, gobernar no, ¿eh? El PSOE nunca va a gobernar, ni va a permitir el gobierno de Rajoy, Pues ya con está, la que pues ha entonces caído son los- durante pero estos que 4 entonces son los años. responsables de que Alto tengamos y unas claro, elecciones, ya no está. vamos a gobernar con Perfecto, el Partido Popular perfecto, estáis y en lo vamos a vuestro intentar derecho. con el resto, Estáis en con vuestro todo el derecho, resto de pero las sois los formaciones responsables de que políticas. tengamos nuevas elecciones. Bueno, pues Nosotros, vamos a hacer, ¿estás segura? vamos a hacer una pausita y después vamos a cambiar un poco el tercio. Simplemente Sí, preguntaros ya para eso. ¿Sí o no? No hay más. Falta una intervención mía. Dani, Falta, empiezo por ti. falta una ¿Hay intervención. elecciones? ¿Sí o no? Nuevas elecciones. Todavía tenemos unos días, tendría que ser todo ¿Sí muy rápido. o no? Es que no lo sé, O sea, Fernando. ya está. Estrella, Gema. Pues creo que puede pasar lo mismo que pasó en Cataluña ¿Sí con la CUP. o no? Parecido a lo de Cataluña con la CUP. Último momento puede ser que sí. Estrella. Yo espero y deseo que no haya elecciones y que lleguemos a acuerdos. Pues nosotros vamos a desear primero, bueno, decirles que en estos momentos se está celebrando en la presidencia del gobierno la presentación de los festivales, pero esta noche nuestras compañeras de radio y nuestros compañeros de televisión extremeña darán cumplida información al respecto. Seguimos en nuestro programa de hoy con Estrella Gordillo, Gemma Cortés y Dani Hierro. Bueno, esta misma mañana, a través de radio y de televisión extremeña, sabemos que lo que siempre se ha conocido como el Cine María Luisa, después una vez se llamó el Cine Navia, pero el Cine María Luisa, parece que el Campamento Dignidad ha tenido allí una serie de informaciones que Dani nos puede adelantar. ¿Y qué ha pasado? Pues nada, en Los Álamos en el Prado hay un edificio que se llama Los Álamos, que es bastante conocido porque se quedó a medio terminar y se han hecho diferentes propuestas para recuperarlo de alguna manera y ponerlo en alquiler social y tal. Y bueno, allí el Campamento Dignidad utilizaba un local que había abandonado y vacío, lo habían cerrado y allí utilizaban de almacén pues para guardar comida muchas veces cuando se hacen reparto de alimentos o para otro tipo de acciones de este tipo. Entonces, bueno, desde hace tiempo el Campamento Dignidad está llevando a cabo una campaña de solidaridad, de recogida de ropa, de alimentos, de tiendas de campaña, para llevarlos a Calais, que es una ciudad francesa que está en el norte, en el noroeste concretamente, y donde muchos de los refugiados que vienen desde Siria y toda esta zona de Oriente Próximo y demás, pues acaban porque tienen familiares en Inglaterra y es el paso previo a pasar por el Eurotúnel y llegar hasta Inglaterra. Entonces se ha hecho ya un primer envío con una furgoneta cargada de materiales, pero quedaba todavía más material recogido. Material que se ha recogido por asociaciones de vecinos de toda Extremadura, asociaciones benéficas que han colaborado con el Campamento Dignidad, etcétera. Y bueno, pues después de haber sufrido dos butrones, dos veces, dos entradas en ese local y haber desordenado, haber robado algunas cosas, finalmente, la noche del lunes al martes de esta semana, han entrado algunas personas y le han prendido fuego a todo lo que había allí. Ha quedado todo calcinado, inservible y bueno, han aparecido también algunas pintadas, bueno, pues que relacionadas con Stop ISIS o Stop ¿Se Islam. sospecha de alguien? Bueno, sospechas hay, pero no vamos a decir nada hasta Pues que... si no tienes una eso no se Claro, puede, no se puede decir nada. Desde luego, hombre, creemos que puede haber habido alguna motivación racista y de todas formas, lo haya hecho quien lo haya hecho, creemos que es un acto muy cruel porque es más allá de las posiciones políticas que pueda tener cada uno, aquellas personas lo están pasando realmente mal, se le llama la selva. Se le llama la jungla, aquello donde ellos, el campamento que tienen montado, es todo barro y creemos que hay que ser muy cruel y ser muy mala persona para hacer este tipo de acciones. Decirte que aquí en Mérida, que yo sepa, hay muchísimas personas que están haciendo una labor extraordinaria. Primero en el comedor de Cristóbal Paz de Santa Catalina, que diariamente no sé cuántos comen y cenan allí, pero a través de Cáritas, de San Vicente Paúl, es decir, Efectivamente. de instituciones para apoyar a todas esas personas. Yo soy de los que creo que la calidad empieza por uno mismo. Primero vamos a solucionar los problemas de aquí y después vamos a por los demás.
pero que en Mérida también hay mucha necesidad en algunos casos, no tanta. Yo, Fernando, sin compartir esto último que acabas de decir, yo creo que la solidaridad hay que ejercerla con todas aquellas personas que la necesiten, independientemente de a qué territorio pertenezcan. Sí decirle a Daniel que me parece magnífico eso que están haciendo, pero también hay que decir que en el caso de la urbanización Los Álamos es una urbanización que se encuentra de la manera que se encuentra. No ha sido recepcionada, como tú bien has dicho, no está finalizada. Yo creo que el hecho de estar allí no reúne los requisitos de seguridad. He sido delegada de urbanismo, no reúne los requisitos de seguridad y yo... Estrella, dile a nuestros oyentes que son Los Álamos para que Los Álamos es una urbanización donde hay varios bloques de vivienda que están sin terminar en la rotonda enfrente de la Guardia Civil que conecta con la autovía A66. Esas viviendas fueron en su momento ocupadas ilegalmente, estamos hablando de hace 2 años más o menos. Yo por aquel entonces estaba en el ayuntamiento y sí que es cierto que nosotros hicimos una propuesta a la Asamblea, el Grupo Municipal Socialista, junto con Izquierda Unida y junto para aquel entonces con el concejal de SIE, Antonio Vélez, para que se resolviera el tema de los desahucios y la falta de vivienda, que en todo caso tiene que facilitar la Administración y en unas condiciones que cumplan con la normativa legal y entre otras cosas, la seguridad que tienen que tener las personas. Al Campamento de Dignidad del Ayuntamiento de Mérida, el alcalde Osuna les ha dado un local que, como tú bien has dicho, está en el antiguo Cine María Luisa, en la calle Camilo José Cela, donde para que ellos ejerzan en condiciones óptimas, salubles, de seguridad, de normativa, etcétera, etcétera, ejerzan la labor que están haciendo, que en el caso que planteáis me parece una magnífica labor. Pero yo no puedo compartir, Daniel, que se ocupe de una forma irregular, no voy a decir ilegal, sino irregular, una urbanización que no está terminada, cuyo propietario es una entidad financiera, que yo ahora mismo no me parece que antiguamente era la Caixa, no sé si sigue siendo la Caixa, pues ya no estoy en el ayuntamiento, porque no es segura y porque pueden ocurrir las cosas que han ocurrido, que entren 4 salvajes, que no dejan de ser salvajes, y hagan algo que ha hecho que yo condeno. Yo condeno el acto, pero repito, no me parece que el sitio sea el más oportuno. Sí, sí. Para eso está la Administración. A la Administración, igual que el Ayuntamiento de Mérida os ha dado un local. Es para que no caben las cosas ya allí. Bueno, pues habrá que buscar otras alternativas. Eso es lo que se está haciendo. Otras alternativas. Pero claro, el ocupar de forma irregular tapa la magnífica labor que se hace para recoger ese material y desplazarlo a Calais, donde hay muchísima gente que lo está pasando realmente mal. Bueno, yo por dar mi punto de vista y sinceramente decir, bueno, que me estoy enterando o estoy conociendo los detalles a medida que mis compañeros están interviniendo y por supuesto decir que toda labor solidaria, ya sea de Campamento de Dignidad o de cualquier otra asociación, hay que ponerla en valor y por supuesto hay que aplaudirla. Es cierto que yo no tenía conocimiento si eso era un local que estaba ocupado de forma ilegal y que encima no estaba habilitado para ello. Por supuesto que desde el Partido Popular no estamos a favor de que se ocupen lugares o estancias que no tengan las seguridades apropiadas y sí decir, y si es así, Estrella, yo me alegro si el Ayuntamiento de Mérida da un local para que se habilite y para que puedan guardarse las cosas y ojalá se le pueda dar a otras si es verdad que lo que está diciendo Dani, que no caben claro, todas las cosas. Es que se solucione cuanto antes o que se sepa toda la verdad de lo que ha pasado con el incendio, porque esté de forma ilegal o no, tampoco tiene mucha... Es una salvajada. Claro lo de la ocupación, como decía Estrella, hay cosas que no se pueden hacer, pero lo que no se puede hacer es lo que están haciendo los bancos, que se apropian absolutamente de todos los pisos, que además destrozan no los pisos, sino a las personas que hay dentro, porque o bien los echan sin la más mínima caridad, porque no saben ni dónde van ahí. Pues mire usted, yo prefiero quedarme ahí. Pero Fernando, no puede... Aunque sea ilegal. Sobre todo en situaciones tan lamentables como vemos algunos. Y por los bancos. Lo que estoy diciendo sé que es una barbaridad. Pero es que esto lo pienso. Y lo digo. Entre otras cosas, porque yo Fernando, siempre he dicho lo que me ha dado la real gana. Vamos a trabajar... Que es lo bueno que tiene también tener la edad que yo tengo. Aunque cuando tenía 40 también lo decía. Pero... lo que no se puede hacer lo están haciendo los bancos. Pero Fernando, ¿vamos a trabajar para solventar esa situación? ¿O vamos a dar las herramientas desde la Administración para que las personas que se queden en la calle sea por forma... Claro, se está trabajando ya desde el gobierno. Sea de forma que la Administración, si se ha desahuciado a alguien por parte de una entidad financiera, se le pueda dar respuesta. Y eso ya lo hicimos nosotros en la legislatura pasada. Los políticos no lo pueden hacer porque saben que no lo pueden hacer.
Es decir, una ocupación. Yo te puedo decir lo que hicimos nosotros, Fernando. Yo te puedo decir lo que hicimos nosotros en la legislatura pasada, que fue ir hablando por entidad para que se solucionase el mayor número posible de desahucios. Hemos aprobado hace 2 días un presupuesto. Yo hablo en algún momento, ¿no? No, yo no hablo ahora de esto. Yo simplemente decir, Daniel, que hemos aprobado hasta hace 3 días un presupuesto donde se contemplan muchísimas medidas para evitar los desahucios en esta región, y creo que ayer o antes de ayer se anunció por parte del Gobierno unas ayudas, que es muchísimo dinero, posiblemente se necesite más para los alquileres sociales, que evitan que se den ese tipo de situaciones y que haya familias que se encuentren en la calle porque no puedan pagar el alquiler de una vivienda. Aquí hay un problema muy grave, y un problema además, como bien ha dicho Fernando, de saber nivelar y situar cada ilegalidad en el contexto y en el sitio que le merece, porque recuerdo, porque todo el mundo lo sabe, mucha gente incluso lo ha sufrido, que en este país los bancos, como unos auténticos bandidos, han cometido todo tipo de ilegalidades, y las condenas para resarcir esas ilegalidades que han cometido han sido nimias, mínimas. Es decir, aquí en este país los bancos han estado poniendo cláusulas suelo de una hipoteca, que cuando el Euribor ha bajado, tú sin embargo no veías reflejada en tu hipoteca esa bajada del Euribor, ¿de acuerdo? Y a los 3, claro, eso ha sido causa de impago en muchos casos, porque si yo a lo mejor cobro 400 euros y mi hipoteca ha bajado de 150 a 100, yo puedo pagar esos 100. Ahora, los engaños, de todas maneras. Bueno, los engaños que han sufrido muchísimas miles de personas han puesto con afilsa, pero es que hay que recordar que con 3 impagos de recibos de la hipoteca, muchos bancos ya con 3 impagos han iniciado el expediente de lanzamiento de desahucio, y al final se ha terminado desahuciando a las familias. Entonces, que familias, por ejemplo, hablo del caso de la Corrala Solidaridad, en que la mayoría, en Almendralejo, habían sido desahuciadas. Y sabes también que desde el Gobierno de la Junta no vamos a entrar, Estrella, no estoy entrando en eso. Estoy entrando en que en la ilegalidad. Estoy entrando en la ilegalidad. No se puede situar al mismo nivel que familias que han sido desahuciadas, saltándose por completo tanto el Gobierno como los bancos, todos los acuerdos en materia de derechos humanos nacionales e internacionales que tiene firmado este país, y que luego, víctimas de esa situación, hayan ocupado una vivienda de los mismos bancos culpables de esos desahucios. Evidentemente nadie con cierta ética solidaria debería situar ambas situaciones al mismo nivel. No tienen nada que ver. Uno son las víctimas. Son esos ocupas que van a por todas y en situaciones lamentables. Eso sí no me gusta. A mí, yo defiendo a esa familia que tiene hijos que necesitan, que lo necesitan. Pero eso ocupa que lo la que quieren es pagarse de unas cosas y de otras. Fernando, pero eso tampoco lo defiendo yo, Fernando. A mí me sorprende muchísimo, Dani. El otro día te estuve viendo, desde la televisión interna, desde el despacho, te estuve viendo en la comisión de vivienda. Teníais una pregunta con la secretaria general de vivienda. Y mira por dónde yo el año pasado, la legislatura pasada, era portavoz de vivienda con María Isabel Moreno Duque, que ahora es secretaria general. A nosotros nos llamaban desahuciadores. El gobierno de Monago era un gobierno desahuciador. Y en esa misma comparecencia que ella tuvo, reconocía que hay que desahuciar. O sea, lo que dicen en oposición no es lo mismo que hacen en gobierno. Si me permites, ahora ¿Es así o no es así, Dani? A pesar de que se ha caído un poco. Y para terminar, os digo una cosa. Es así. ¿Sabe de dónde viene este mal? De los propios bancos. ¿Sabe por qué vienen mal? Porque con simplemente uno tener una nómina hace 20 años o 15 años, simplemente con tener una nómina, le daban lo que quisieran. Y cuando terminaban de hacer el papeleo de la hipoteca, dice, ¿y tiene usted coche? Porque le podemos dar para el coche. Inflando los precios. El coche, y usted no va a ir de veraneo, y le daban para el veraneo. Pues si no tienen para pagar, te jode, y te queda sin ese dinero el banco por haber incitado a esa persona, que solamente tiene una nómina y que se quede sin ese dinero. Eso es lo que tendría que haber hecho el Estado. Fernando, no haber maltratado a todas esas personas. Que me enciendo cuando veo unas cosas de esas. Fernando, si me permite, Gema, el Gobierno de Monago ha sido el mayor desahuciador. No, Estrella, sí, que no te confundas, porque que desde las propias viviendas. Y las repetís una y otra vez. No, es que están ahí los números y está ahí la gente. Pero si nosotros hemos hecho los lanzamientos que vosotros dejasteis preparados en la legislatura anterior, expedientes que estaban abiertos, y lo que dijo el otro día, si me permites, lo que dijo el otro día la directora general en la comparecencia donde estuvo Daniel,
Lo que dijo es que el gobierno no va a desahuciar a aquellas personas que no puedan pagar su vivienda por problemas económicos. No estaba, sí, pero yo te lo recuerdo. La legislatura pasada lo dije más de 100 veces. Más de 100 veces. Ese era el discurso del Partido Popular. Y nos decían, o que utilicen la vivienda para otras cosas, como por ejemplo para criar perros. Una propuesta de pronunciamiento para que no se desahuciase absolutamente a nadie. Y es lo que está haciendo ella ahora. Que sois que habéis sido los mayores desahuciados. Yo creo que algo tendremos que decir también nosotros en esto, que hemos estado muy pegados a la gente que ha tenido problemas de vivienda. Y nosotros también, Daniel. Sí, bueno, yo he estado en muchos desahucios, las puertas de los desahucios, y he acompañado a muchas familias a solucionar muchos problemas a los bancos. Yo no sé si el Partido Socialista lo ha hecho, y si lo ha hecho, perfecto, ideal. Lo que no se puede hacer es salir a dar una rueda de prensa el consejero Vergeles, efectivamente, habiéndole metido prisa a las asociaciones que han firmado un protocolo. Un protocolo que lo llaman antidesahucio, claro, y es para desahuciar. Es lo que iba a decir. Perdona, y salir en la rueda de prensa y decir: hemos firmado un protocolo antidesahucios en Extremadura con las asociaciones de la sociedad civil. Aquí se van a acabar los desahucios. Y ahora nos llega ese protocolo a los grupos políticos. Y en la primera página, como ocupando la mitad del folio, el título del protocolo se llama Protocolo de Desahucios en Extremadura. Hombre, un poquito menos de cara. Que firmar una cosa que pone protocolo de desahucio y salir a los medios a decir que es un protocolo antidesahucio es tener mucha cara. Daniel, y hay que decirlo así. Mira, Estrella, tú piensas que si yo tengo un piso privado, lo último que te voy a decir, te voy a dejar una reflexión y ahora me responde. Una familia que tenga un piso privado y que tenga una conducta antisocial, ¿se le desahucia? No, ¿verdad? Una familia que tenga una conducta antisocial en su vivienda, ¿no se la atiende en la sanidad pública? No, porque son derechos universales al margen del comportamiento de esa familia. Entonces, ¿por qué le vais a quitar vosotros una vivienda a una persona que tiene un comportamiento antisocial? Si tiene un comportamiento antisocial es porque hay mucha pobreza estancada, que lleva años y años y años, y habrá que abordarlo no creando guetos, que se crean muchos guetos con las viviendas sociales, dando trabajo, educadores sociales, etcétera, etcétera. La necesidad de esta ciudad, por ejemplo, yo la he conocido de siempre, y te voy a decir por qué. Porque yo he sido durante muchísimos años el presidente de la Cruz Roja, y me mandaban a lo mejor de 40 a 50.000 kilos de alimentos de la Unión Europea. Incluso aceite de lata, que era extraordinaria, y demás. Y se repartía por toda la ciudad de Mérida a los más necesitados. Pero querrás creerte que yo, que veía por dónde se iban repartiendo, veía que alguna familia, las latas de añojo de primera, que eran magníficas, se las echaban a los perros. Y terminé por decir, se acabó. O sea, que conozco bien el problema. Que sé los que le hacen falta y muchas veces los que no le hacen falta, y te engañan en muchas ocasiones precisamente por eso. Yo creo, Daniel, si me permite, Fernando, que no hay que mezclar las churras con las merinas y que hay que definir efectivamente eso que llamamos antisocial, porque hay muchos tipos de conductas antisociales que vienen favorecidos por la situación en la que se encuentra la persona o la familia. Cuando nosotros hablamos de conductas antisocial, hablamos, por ejemplo, de venta de tóxicos en las viviendas propiedad pública, que me parece que no se debe consentir, o hablamos de otro tipo de conducta de similares características, de acuerdo, ¿vale? Que nada tienen que ver con la situación de pobreza de las personas, nada, absolutamente, te lo garantizo. Sí. Y te lo digo también porque seguro que lo mismo que yo te estoy diciendo te diría el consejero Vergeles o la directora general. Las conductas asociales o antisociales las tendremos que especificar y tipificar. Con respecto al famoso documento antidesahucio que pone protocolo de cuando tú quieras, y si Fernando nos lo permite, lo traemos a esta mesa, leemos el documento y que la gente se entere de eso que vosotros decís que son barbaridades, que para nada son barbaridades. Todo lo contrario, es un documento, un documento que viene a solucionar los problemas de los desahucios en Extremadura y mirar un poquito hacia atrás. Y en julio del 2015 la situación de desahucio nada tiene que ver con la que tenemos en abril del 2016 con un gobierno socialista al frente de la Junta y con un gobierno con un compromiso claro para establecer medidas antidesahucio. Estrella, ¿Queda por hacer? Sin duda.
y seguiremos trabajando. Pero también es cierto que se ha hecho mucho. Miremos un poquito para atrás yo creo para ver qué es lo que se ha hecho y pongámoslos en valor. Hablas de forma sensata y creo que ninguno de los que estamos aquí estamos a favor de que se desahucie a nadie que lo necesite. Pero es verdad que cuando estás en la oposición y estás en el gobierno tienes un discurso o tienes otro. A nosotros nos dolía la boca de decir una y otra vez que ni se iba a desahuciar a nadie porque no pagase, ni se iba a desahuciar a nadie. He estado presente en desahucio en la época de Monago, en Mérida, porque la familia no podía pagar. No me digas eso porque yo estaba presente en esos desahucios. Hemos desahuciado expedientes que abristeis vosotros en el gobierno anterior. Eso no los abrimos nosotros, estamos hablando de 2013 y 2014. Es que yo he estado presente. Y yo también. Por favor. Si puedo lo explico, si no te interesa que lo digas, no me digas algo que no es cierto, es que no es cierto, Gemma. Se han desahuciado viviendas de personas que no vivían en Extremadura. Se han desahuciado casas de personas que utilizaban las casas como perrera. Y eso lo sabe la secretaria general. Y eso lo sabe la secretaria general. Y por eso se nos llamaba desahuciadores. Por eso se nos llamaba... Y a familias que no podían pagar también, Gemma. Yo lo he vivido. Que sí, muy bien. En Mérida, pero que llevan 20 años sin pagar. Y expediente que disteis vosotros y que no fuisteis capaces de desahuciar. Eso no es cierto. Y lo que nosotros no estábamos de acuerdo es con la patada en la puerta. Porque ojalá le pudiésemos dar una respuesta a todo el mundo, pero hay que llevar unos cauces. Y si no cumplimos la ley, tendremos las responsabilidades que tengamos que tener. Muy bien. Gemma, Dani, oye, está calentito la cosa, ¿eh? Bueno, está bien. Y no hemos hablado de la amenaza de intervención del ministro Montoro. Es verdad. Algo que afecta muy mucho a esta comunidad. Déficit y pago a proveedores por el ministro Montoro. Yo he dicho que Montoro tiene cara de gerente de funeraria. Hay un personaje de los Simpsons al que se le parece bastante. Sí, se parece. Bueno, decirle que en el Festival Internacional de Teatro me lo acaba de pasar mi compañero Fran Murillo, que anoche lo dio en televisión extremeña en primicia. Tenemos en el mes de julio la 10ª musa, Alejandro Magno, Los hijos de Vulcano y Aquiles el hombre. Y en el mes de agosto tenemos La Guerra de las Mujeres, un concierto, que no sé si lo voy a pronunciar bien, pero es Anna Malikian Symphony. Lo de Sinfonía me suena a sinfonía, por eso he dicho concierto. Las Pelópidas y Marco Aurelio. Estas son los que se ha presentado esta mañana, que ayer se dio en primicia por televisión extremeña y que hoy lo damos aquí en el radio para que todos ustedes lo sepan. Nuestra compañera Mar se encuentra precisamente en estos momentos para darlo después en este informativo o un poco más tarde. Pero que ya saben que el Festival de Teatro Clásico está otra vez en marcha. Y a mí eso me parece extraordinario, porque son muchas miles de personas las que vienen aquí, son muchas miles de actores y actrices las que yo las he visto desde hace muchísimo tiempo pues temblar en ese marco, y espero que todo sea un éxito total y absoluto. Eso esperamos. Dani, los que somos de Mérida, Emma, eso esperamos. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, Fernando. Bueno, gracias, Fernando. Muchísimas gracias y hasta el próximo lunes, que tendremos aquí al coronel de la Guardia Civil de Tráfico, que nos contará muchas cosas.